y también estoy como coordinador académico del Centro Fuego Nuevo. Y el Centro Fuego Nuevo es el que se encarga de la nueva evangelización. Se llama Centro Fuego Nuevo para la nueva evangelización. Así que es mi tema y es algo que hemos trabajado pues fuertemente desde hace muchos años. Y en los últimos meses ha sido mucho más fuerte estudiar, preparar las cosas. Así que les voy a mostrar algo de lo que hemos preparado nosotros en función de la formación de comunidades para toda la iglesia. Y digo para toda la iglesia es porque como estamos en la misma sintonía con la Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización, entonces digamos que ese es el jefe mío. Mi jefe máximo es la Pontificia Comisión para la Promoción de la Nueva Evangelización, allá en Roma. Esa es la tarea en la que estamos trabajando y de la que estamos desarrollando. Quiero pedirle a Lilia si me permite compartir pantalla para ir mostrándoles algunas cosas de lo que hemos venido Ya trabajando puedes y por compartir. dónde va. Ya puedes Y compartir. por dónde va. Gracias. Y por dónde va el tema de la nueva evangelización. Muchas gracias. Cómo ha ido creciendo el tema de la nueva evangelización, cómo hemos ido avanzando en ello en la iglesia. De manera que es un trabajo bien bello. Un trabajo que nos obliga a nosotros a crecer y a fortalecernos. Ubico pues como una introducción para luego desarrollar todo lo demás. Lo primero, pues aunque fue desde el Concilio Vaticano II y desde el Papa Pablo VI, realmente fue más Juan Pablo II quien, a partir de la exhortación apostólica llamada Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, quien empezó a hablar de nueva evangelización, con sus tres acentos: nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Y fue lo que se planteó para finales del siglo XX, en ese final del siglo XX, empezar a trabajar, sobre todo desde 1982, trabajar nueva evangelización y con esos tres énfasis: nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Fue lo que quiso hacer el Papa Juan Pablo II, que después lo hizo crecer un poco más, porque dio un paso más el Papa Juan Pablo II al asumir la nueva evangelización en atención a las culturas. Entonces empezamos a hablar del diálogo y de la relación evangelio-cultura, cosa que nos sirvió mucho, porque una cosa es la evangelización en Europa y otra cosa es la evangelización en Colombia. Una cosa es evangelizar en el Valle y otra cosa es evangelizar en Bogotá, no solo por el clima y la altura sobre el nivel del mar, es también la idiosincrasia, los momentos que se viven, es diferente, ¿ya? Y entonces empezó a hablarse de la inculturación del evangelio. Entonces a la nueva evangelización se le sumó algo más: inculturación del evangelio, cosa que nos permitió a nosotros, unos crecimientos hermosos. Voy a ponerles un crecimiento bello. Empezar a leer el evangelio en clave de mujer, aunque eso ya se venía dando, pero una cosa es leer la Biblia escrita por hombres y para hombres, ahora empezar a ser leída por mujeres. Y en ese sentido hemos avanzado y hemos crecido un montón, porque es ubicar ese ambiente, ¿ya? Leer la Biblia con ojos de mujer. Es una cosa bellísima, porque nos permitió ver que en la pedagogía de Jesús, por ejemplo, una manera es como Jesús trata al hombre y otra manera es como trata a la mujer. Y de esa manera fuimos descubriendo cómo meter el evangelio en los ambientes juveniles, porque antes de esta presentación del Papa Juan Pablo II, decíamos el evangelio es para todos, punto. Pero no hablábamos de cómo se adapta el evangelio al ambiente juvenil, aunque había grupos juveniles, pero se empezó a hacer la lectura juvenil y se sacó la Biblia para jóvenes y empezar a leer la Biblia con ojos de joven. De esa manera se pudo entender muchas cosas de las que leemos, por ejemplo, en la carta a Timoteo, y que hoy el padre Martín nos llevó a orar con algunos elementos del capítulo 4. Entonces fue bien interesante empezar a acercarse a leer el Evangelio y toda la Biblia con ojos de joven, porque cuando el Señor llamó a muchos, los llamó siendo jóvenes.
a Jeremías, por ejemplo, a María, a José, a Pablo, los llamó siendo jóvenes. Entonces fue empezar a ver que antes de que tuvieran barba y poco cabello en la cabeza, Dios los llamó siendo jóvenes y empezamos a descubrir eso. Entonces fue meter el evangelio en culturas y aún en otro tipo de culturas como la cárcel, el hospital, y todo eso llevó a meter el evangelio en otros ambientes. Así que quiero que noten eso, que eso es un elemento para la nueva evangelización, cómo el evangelio se mete en contextos específicos, en los ambientes específicos, en culturas específicas. Y luego vino el Papa Benedicto XVI, y el Papa Benedicto XVI creó a mi jefe, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y a partir de eso, y allí nombró a un obispo colombiano, a Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que era arzobispo de Villavicencio en ese momento, se lo llevó para Roma el Papa Benedicto XVI y lo puso al frente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y entonces empieza a pensarse en eso, en clave de nueva evangelización. O sea, si se crea un pontificio consejo, es para promover la nueva evangelización, porque pareciera que el evangelio se estaba enfriando y el Papa Benedicto XVI habló del eclipse de Dios, como las circunstancias del momento estaban como eclipsando a Dios por la cantidad de problemas que se veían a comienzos del siglo XXI. Así que se necesitaba impulsar la nueva evangelización. Y eso hizo algo más, que dentro de ese esfuerzo se hizo el 13º Sínodo de Obispos, que fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana en el año 2012. Y de ahí vamos a tomar elementos y además del documento de Aparecida que nos brinde a nosotros cuáles son esas herramientas para la nueva evangelización. Y nos acercamos más. Eso primero fue la introducción para mostrarles el recorrido, pero ahora quiero entrar más. Aquí en América Latina se empezó a gestar una palabra que era conversión pastoral. Era como que la nueva evangelización cambiaba de palabra, se transformaba y aumentaba elementos con la conversión pastoral. ¿Ya? Eso fue en el 2007, en la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano, que fue en Aparecida, donde el tema fue discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Y ese planteamiento, discípulos misioneros, ya empezó a haber un elemento que no habíamos visto en la nueva evangelización. La nueva evangelización empezó a centrarse particularmente en el querigma, pero sin querer descuidaba otros elementos. Así que el CELAM en Aparecida nos brinda unos elementos más. Miren estos elementos que nos brinda y que no los habíamos visto, que no los habíamos trabajado mucho en la iglesia, sí se habían trabajado, en la renovación carismática se venían trabajando desde hacía mucho tiempo. Y hay cosas que ustedes no se imaginan, pero que quedaron en el documento de Aparecida de influencia de la renovación carismática. Quiero que sepan que ahí quedaron. Pues además lo sé de primera mano porque conozco personas que estuvieron en el comité de redacción. Y al mirarlo en ese comité de redacción, hubo frases propias de la renovación carismática que quedaron ahí, porque las fueron poniendo y decían esto es perfecto para, o porque llamaban a veces, oye, dame una frase de esta cosa que estamos trabajando. Y era una frase de urgencia, pónganla ahí. Y había frases que quedaron ahí de esas de urgencia. Miren nuestros énfasis que quedaron en el documento de Aparecida. Este tema de las categorías teológicas latinoamericanas. 1, la experiencia de comunidad. Para nosotros en la renovación carismática hay una fuerte experiencia de comunidad, no la podemos soltar, no la podemos dejar ahí. 2, el sentido del pueblo, porque nuestros grupos de oración están metidos en el pueblo, están metidos en los barrios, están metidos en la parroquia. Entonces, eso lo metimos allí. 3, el discipulado comunitario. El tema del discipulado lo empezamos a trabajar nosotros a finales de la década del 80 en la renovación carismática. Y
cuántos cursos de discipulado hicimos antes del año 2007, cuando vino el documento de Aparecida a presentarnos discipulado. Nosotros ya llevábamos camino, pero aquí nos dio un énfasis que no habíamos visto: discipulado comunitario. Ya habíamos trabajado en el discipulado, talleres de discipulado hechos por el padre Carlos Álvarez, que en paz descanse, y además esos elementos que nos llevaron a descubrir qué era ser discípulo. Pero el documento de Aparecida nos puso un elemento más, y es el discipulado comunitario. Por eso empezamos nosotros a hablar de coinonías y de procesos comunitarios de discipulado. ¿Mm? Eso que teníamos nosotros en la renovación carismática como crecimiento 1, crecimiento 2, fue necesario pulirlo y organizarlo y mejorarlo, porque fue un discipulado comunitario, fue avanzar más. Y además la valorización de nuestra historia concreta, donde nosotros vivimos la fe, que nosotros expresamos la fe como hombres o como mujeres, expresamos la fe como casados o como solteros, como laicos o como sacerdotes, religiosos, religiosas. Y eso vale. La historia personal vale. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo nací en un barrio pobre de Bogotá, de Fontibón, al occidente de Bogotá, que cuando todavía Fontibón se sentía y vivía como pueblo. Ya después lo absorbió totalmente la ciudad. Pero ahí mi papá pues se dedicaba a la albañilería, mi mamá, madre comunitaria de bienestar familiar, y todos nosotros estudiamos en colegios del Estado. Yo presté servicio militar aún ahí cerca de la casa. O sea, todo funcionaba en torno a Fontibón. Cuando yo llego al minuto de Dios y empiezo a hablar desde mi pobreza, desde mi realidad de pobreza y desde mi historia, recuerdo que hubo un seminarista que me gritó así como insultándome y me dijo: es que usted es un teólogo de la liberación. Y yo quedé como que, ¿qué insulto? ¿Fue insulto o fue elogio? Y como era la segunda vez que escuchaba esa palabra, teología de la liberación, y yo no sabía qué era eso, entonces me di a la tarea de buscar. Y cuando empiezo a descubrir, es que es la lectura de la Biblia desde su contexto particular. Como mi contexto y mi historia es de pobreza, con razón yo no me daba cuenta, yo leía la Biblia desde esa pobreza. Y eso me sorprendió. Pero la conferencia de Aparecida le puso cuidado, que allí donde tú estás afecta la lectura que haces de la Biblia y de los documentos de la iglesia y de todo el magisterio. ¿A qué nos llevó? A proponer conversión pastoral. Esa expresión conversión pastoral fue una propuesta y un trabajo del cardenal Jorge Bergoglio, allí en Aparecida. Entonces empezó a hablar de eso, y luego cuando fue el Papa Francisco, pues lo presentó porque llevaba fresco ese paso de la nueva evangelización a la conversión pastoral, y empezar a trabajar y unir junto a la nueva evangelización conversión pastoral. Así que fue un camino intenso de avivamiento y de profundización espiritual. La conversión pastoral, entonces, plantea el Papa, es una iglesia en salida. Ya no es metidos en los templos, porque no podíamos, sino salir de allí y empezar a trabajar hacia afuera y salir a buscar. Y aunque nos doliera la conversión, porque es un camino doloroso, aunque doliera, empezar a trabajar desde allí. Ese fue el avance que hubo. Quiero leerles este numeral del año, el numeral del documento de Aparecida, este numeral 370. Miren cómo dice: la conversión pastoral de nuestras comunidades, piense que no solo está hablando de las diócesis y de las parroquias, está hablando de esas comunidades laicales en las que estamos también. Miren cómo dice: la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, con un nuevo ardor misionero, haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora,
una escuela permanente de comunión misionera. Noten cómo nos da aquí ya las herramientas. Veamos las herramientas para que nos fijemos. No es una mera pastoral de conservación, sino una pastoral misionera. ¿Cómo es eso? La pastoral de conservación, queridos hermanos, solo busca mantener a la gente que tenemos. ¿Cómo mantenemos a la gente que tenemos para que no se vaya? ¿Cómo hacemos? Porque es que si se van para otra iglesia o si se enfrían y viene esta situación de pandemia que nos pone en cuarentena, hacer esta reunión desde nuestra casa, y para muchos fue la pastoral de conservación. ¿Cómo conservo a estas 5 o 10 personas en mi grupo de oración y que no se vayan? Porque donde se vayan se acaba el grupo de oración. ¿Cómo conservo estas cositas que hemos conseguido, o esta casa de oración, o esta obra? ¿Cómo la conservamos y la mantenemos? Y entonces eso genera miedo en las actividades. Eso genera, sí, miedo, prevención hacia cualquier cosa que nos pueda mover a algo diferente. Entonces, se ha hablado lo opuesto a la conversión pastoral y lo opuesto a la nueva evangelización es una pastoral de conservación. ¿Cómo conservo a los cuantos parroquianos que tenemos para que no se me vayan? ¿Cuántas veces hemos hecho en el grupo de oración ese tipo de pastoral? Conservando a las pocas personas que tenemos. ¿Cómo hago para que no se me vayan los que ya están en esta coinonía? Y si se van y si se acaba el grupo, ¿cómo quedo yo ante toda la comunidad? ¿Cómo me va a ver toda la comunidad si se me fueron, si esto se acabó? Entonces, esa pastoral de conservación va a durar mucho tiempo, 2, 3 años, 4 años, y la gente no crece, no avanza. Así que terminan cansándose. Habrá personas que quieren proponer algo y los callan por proponer algo. Habrá personas que quieren decir algo más y les dicen, no, no, es que usted no está muy preparado, es que a usted le falta tal curso, es que usted no ha tenido esta experiencia. Y es como que callemos a los otros y a esos líderes nuevos que están surgiendo y que quieren mover el grupo de oración, que quieren mover la coinonía, que quieren mover un ministerio, tengámoslos quietos. Eso es pastoral de conservación. ¿Conocen alguno que practique eso? No es bueno, no lo recomiendan, termina asfixiando. Yo recuerdo en algunas comunidades, inclusive en las que yo estaba, que hermanos proponían, cerremos la comunidad, eso proponían, cerremos la comunidad, y cuando estemos bien, ahora sí la abrimos para que lleguen los demás. Y si se cierra, no se oxigena. Es como conservemos lo que tenemos y cuando estemos bien salimos. Eso no se oxigena, termina haciendo daño, termina ahorcándose y ahogándose la gente. ¿Cuál es la clave entonces? La pastoral misionera. Y esta pastoral misionera, esta nueva evangelización es salir a buscar, anunciar a Jesucristo con parresía, sin encogerse ante el desafío. Así con esa fuerza. ¿Se acuerdan qué es parresía? Parresía es audacia, libertad, valentía, berraquera, perrenque. Se necesitan todas esas palabras para traducir parresía. Con parresía, pero sin encogerse ante el desafío. Y ahorita tenemos un desafío más fuerte de hacer una pastoral misionera con estos recursos de los medios de comunicación, de las redes, de acercarnos a la otra persona y a veces no físicamente, sino a través de muchos recursos. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tanto incorporamos? Porque a veces lo que hemos hecho es, pues, la misma Eucaristía, ya no la hacemos en el templo, sino a través de la pantalla. O el grupo de oración es igualito, solo que ya no lo hacemos presencialmente, sino remotamente a través de la pantalla. ¿Qué de nuevo hemos sacado de estas circunstancias? Entonces, esa es la pastoral misionera. Salir de nosotros mismos, salir del grupito para empezar a crear, buscar, desarrollar, proponer, promover. El desafío es grande, sí, pero con parresía no nos encogemos, sino que nos arriesgamos a más. Quiero mostrarles un elemento más, y son las características de esa conversión pastoral.
Miren esas características. Con nuevo en ese sentido de una casa acogedora. Y otro elemento más, una escuela permanente de comunión misionera. E insiste, escuela permanente de comunión misionera. Ese es el avance que hemos tenido y que se llama conversión pastoral. Desde la nueva evangelización se empezó a hablar de conversión pastoral. Y ahí nos va a dar a nosotros las herramientas. Ahí están las herramientas para hacer una nueva evangelización y una conversión pastoral. Mane, piden el favor que si puede repetir todas las características porque no se escucharon las anteriores. Ok, perfecto. Entonces, esta es conversión pastoral, que ya no es una pastoral de conservación, sino que es una pastoral misionera, con unas características. Esas características de la pastoral misionera, de la conversión pastoral, son, uno, un nuevo ardor misionero, es decir, una salida con ardor, con el gozo, con pasión, con desespero, con ganas de lograr llegar a más personas y de promover más el trabajo misionero. Que aún utilizando estos recursos técnicos y tecnológicos podamos avanzar más, porque podemos hacerlo. Es decir, todavía hemos incursionado poco en redes como YouTube y como otro montón, que son muchísimas, Facebook, y hay otras que tal vez no son tan conocidas, pero que están creciendo. Ardor misionero, haciendo que la iglesia se manifieste como la madre que sale al encuentro. Esa es la segunda. Y quiero que noten que aquí ya hay una lectura femenina de la iglesia. Es vieja, es antigua, pero no está pensando en el Padre misericordioso del Evangelio de Lucas 15, sino que presenta a la iglesia como madre y maestra. Pero no es la madre que espera que lleguen los hijos, sino es la madre que sale al encuentro de los hijos. Ese es un elemento clave. Una casa acogedora, como en segunda de Timoteo, nos va a presentar a la iglesia como la casa de Dios. No el templo parroquial, no. La comunidad cristiana le van a llamar casa de Dios. ¿Sí? Y en esa casa de Dios tiene una característica que es acogedora. Recibe a todos, vive con todos, abraza a todos. Y más, una escuela de permanente comunión misionera. Esa es otra característica. Escuela permanente de comunión misionera. Es decir, nuestros hermanos están en la comunidad, están en la coinonía, pero están preparándose para un servicio. Están allí para salir, no para encerrarse y acumular experiencias, acumular emociones, acumular conocimientos, como si en el grupo de oración solamente diéramos información. Nosotros no damos información solamente. Nosotros queremos que nuestras predicaciones tengan por lo menos 3 componentes, mínimo 3 componentes. Información, que alimenta la mente, formación, que llega al corazón y transforma, y revelación, que lleva a tomar decisiones. Esos 3 componentes queremos que tengan nuestros temas. Información, sí, claro, es necesaria una información, pero también formación, que llegue al corazón y que transforme. Por eso la formación transforma. Y lo tercero, revelación, que pueda llegar la persona a tomar decisiones, a discernir adecuadamente y tomar decisiones. Eso nos propone el numeral 370 de Aparecida. ¿Cómo les parece? Así que vamos a las herramientas. Ahora entramos a las herramientas de la nueva evangelización.
estas herramientas, pues las vamos a mirar desde Aparecida y luego las vamos a aplicar desde un texto bíblico, ¿vale? Las vamos a mirar desde el documento de Aparecida. Entonces, cuando dice DA, es documento de Aparecida, numeral 225. Ese es el DA. Primera herramienta, autoanálisis eclesial, donde se presenta la responsabilidad al interior de la misma. Autoanálisis eclesial. Podemos criticar la iglesia todo lo que queramos, pero todo lo que escupimos para arriba se nos va a caer en la cara. Así que hay que hacer autoanálisis del grupo de oración, autoanálisis de toda la comunidad, autoanálisis de revisarnos. ¿Y cómo nos revisamos? El documento de Aparecida en el numeral 225 hizo un autoanálisis y empezó a mirar el autoanálisis a partir de esta idea. La gente que se va a grupos no católicos. Así se plantea. No que se van a otras religiones, caramba, son muy poquitos los que se van a otras religiones. El cristianismo es demasiado grande. El cristianismo tiene más de 34.000 denominaciones en el mundo. ¿Queda claro? El cristianismo tiene más de 34.000 denominaciones en el mundo. Obviamente la Iglesia Católica es la más grande, la más numerosa. Estamos allí. Entonces, la pregunta del autoanálisis es, ¿por qué la gente se va a otras iglesias no católicas? Cristianas seguramente, pero a otras iglesias no católicas. ¿Cuáles son las causas? Ese fue el motivo de autoanálisis. ¿Qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿O qué es lo que ofrecen ellos que no ofrecemos nosotros? Y el documento de Aparecida hizo este autoanálisis. Miren cómo dice. La gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizá no han encontrado como debería ser en la iglesia. Así que imagínense hacer este análisis allí. Y dicen que el autor de este numeral 225 es el obispo de Chosica, Perú, que se llama Norberto Strothmann. Entonces, que Strothmann pudo meter allí este autoanálisis de la iglesia que nos sirve a nosotros. Haga su autoanálisis desde ahí, mírenlo. La gente que se va del grupo de oración, ¿por qué se va? ¿Qué es lo que hace? No es fundamentalmente por lo que creen, sino por lo que ellos viven. ¿Por qué en otras iglesias se viven eso? Porque en esas otras iglesias se les nota más el compromiso, que a veces lo decimos solo con la palabra diezmo, ¿no? Allá sí diezman, y porque aquí hay que rogarles para que den una ofrenda. Rogarles para que den una ofrenda. Allá se les enseña a diezmar y las bendiciones de la ofrenda y del diezmo y de las primicias. Yo me las creo. Como están en la Biblia y las leo, yo me las creo. Entonces, en mi parte, yo sí doy diezmo, ofrendas y primicias. Y las primicias, por ejemplo, cuando sale un libro nuevo mío, la primera cosecha de ventas es la primicia. Esa es la primera cosecha de ventas para el Señor. Y se va todo. Es, en fin, por lo que ellos viven, ahí, por lo que ellos viven. No por problemas doctrinales, nuestra doctrina católica es la mejor doctrina que hay. No hay mejor. Les digo, soy profesor de ciencias bíblicas y de teología. Y ahorita estoy dando un curso en la universidad que se llama Sacramentos de Iniciación. Y ahí tengo varios protestantes, varios presbiterianos y de otras iglesias protestantes, ¿ya? Estoy acompañando a un estudiante que está haciendo su tesis de grado y este es un pastor presbiteriano. Imagínense, pastor presbiteriano y yo católico enseñándole cómo se hace una investigación. ¿Con qué parámetros? Pues con los católicos. Calcule. Así que no es por problemas doctrinales, nuestra doctrina es la mejor, es porque a veces nosotros no la vivimos y eso no atrae. La siguiente no es por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. Porque a veces
nos insisten tanto en que metamos doctrina y a veces el querigma lo volvemos doctrina. Y resulta que el querigma es una experiencia de fe, de vida, donde yo doy lo que yo viví con el Señor, con un texto bíblico, con un mensaje claro, por supuesto, pero es una experiencia de vida el querigma. Porque a veces en nuestra pastoral no tenemos procesos, sino solo actividades puntuales. Y allí nos puede fallar. Revisemos nuestra metodología, revisemos si nosotros damos respuestas satisfactorias a nuestra gente o nos asusta cuando nos hacen preguntas. Yo veo, porque me hacen las preguntas y me las hacen seguido. No les miento. Esta pregunta que les voy a decir no les miento. Me la hacen unas 4 o 5 veces al año. Padres de familia, de grupos de oración y catequistas me hacen esta pregunta. Es que me llegó mi hijo o mi sobrino o el niño de la catequesis y me preguntó, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y nos asustamos con esa pregunta. Ya con esa pregunta nos asustamos. ¿Quién creó a Dios? Y eso es lo más elemental. Pues a ver, ¿quién está haciendo la pregunta? Una persona de 7 años que está descubriendo algo y que descubrió algo maravilloso. Yendo hacia atrás, si ¿quién creó hacia atrás? ¿Quién hizo todo? Y lo decimos, Dios creó todo. Entonces, Dios es el origen de todo. Por tanto, la pregunta es normal. Es infantil, pero es normal. ¿Quién creó a Dios? Si Dios es el origen de todo, ¿quién originó a Dios? Y la respuesta es simple. ¿Cuál es la respuesta? Tú la debes tener. Sí, la respuesta es nadie. Porque para que Dios sea Dios se necesita que no tenga principio y que no tenga fin. Y si algo originó a Dios, significa que hay algo más grande que Dios. Eso es de nuestra experiencia básica del Señor, que seguramente lo aprendieron en algún curso. En algún curso se lo dijeron, o un laico, o un sacerdote, pero viene esta personita de 7 años que nos pregunta eso y ¡ah, qué susto! No les damos respuestas satisfactorias. Y si no damos respuestas satisfactorias, o al mismo tiempo, no ayudamos a sus aspiraciones. Personas que tienen esos carismas que crecen rápido, como mi caso. Yo soy de esos casos en los que crecí rápido. Es decir, yo empecé en 1987 el Camino del Señor, en febrero. Ahí arranqué. Al poco tiempo yo me sentía como un pez grande en un acuario, porque ya molestaba yo. Pues porque me llevaron, yo no sabía, recuerden, mi mundo era Fontibón, y me llevan al minuto de Dios para que vaya a la Eucaristía Carismática. No, yo fascinado. Y luego hubo un Congreso Nacional de Formación de Líderes Juveniles. Yo estuve ahí, llevé mi cuaderno, tomé nota, todavía conservo ese cuaderno. Aquí en la biblioteca que ven aquí atrás, bueno, todavía conservo esos cuadernos con los que yo me formé en los primeros cursos de Biblia, y estoy hablando del año 87, de congresos y de cursos. Yo llevaba cuaderno a los congresos y tomaba nota y escribía. Todavía estaba prestando servicio militar. Con mi sueldo de soldado compré Biblia y como decían que tocaba leer la Biblia, yo empecé a leerla. Un capítulo diario hasta el día de hoy. Eso lo sigo haciendo. Claro, al poco tiempo crecí y había aspiraciones que el grupo de oración no me ayudaba en esas aspiraciones. Entonces terminé incomodando. Bendito sea el Señor, me mandó un diácono, que ahora es presbítero, y está en Cartagena. Y él me llevó al minuto de Dios. Y allá fue como pasarme del acuario a la laguna. Y allí me han permitido acercarme a vivir luego al mar. Y ahora estoy en una experiencia del mar. De ya no solo mi grupo de oración en el que estoy, que se llama Dinamis, ya no solo la iglesia de Bogotá, que eso ya es grande, ahora es pensar en la iglesia de Colombia y del mundo. Eso es meterlo a uno en el mar. Si me hubieran frenado, si en el grupo de oración me hubieran frenado allí, en el año 87, hace 34 años, hoy no estaría aquí. Fue que el Señor me sacó y me puso en otro lado y ahí estoy. Bien. ¿Quedó clara la primera herramienta? Autoanálisis.
autoanálisis. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es reforzar lo que el documento de Aparecida llama los 4 ejes fundamentales. Nosotros los tenemos en la renovación carismática. Esto fue aporte nuestro a el documento de Aparecida. Créanme, eso fue aporte nuestro, porque nosotros hicimos aportes desde allí. Reforzar los 4 ejes fundamentales del numeral 226. ¿Cuáles son? Primero, la experiencia religiosa. Fortalecer el encuentro personal con Jesucristo. Fortalecer el anuncio querigmático. Fortalecer el testimonio de los evangelizadores. Fortalecer esa experiencia que lleve a la conversión personal y a un cambio de vida integral. Eso es lo que pretende el primer eje. ¿Sí? El primer eje fundamental es ese. Fortalecer. ¿Y cómo se fortalece? Con las 4 herramientas fundamentales que nosotros sabemos: oración, lectura de la palabra, Eucaristía, vida comunitaria. Fortalecer esa experiencia religiosa. Cada reunión de grupo de oración tenemos que ayudar a que se encuentren de nuevo, a que al final de la reunión digan: sí, Señor, yo me quedo contigo. Sí, Señor, yo me quedo contigo. Esa es la primera. Y la segunda es la vivencia comunitaria. Esa es la segunda. Que no se queden en una vivencia de Dios personal y punto, sino que se vinculen a la comunidad. Y dentro de la comunidad se sientan acogidos fraternalmente, se sientan valorados, se sientan incluidos. Miren, tan hermoso es nuestro grupo de oración que uno se siente visto por la iglesia. Visto por la iglesia. ¿Cómo que visto por la iglesia? Claro, porque el padre asesor o el párroco ya lo saluda a uno, le da la mano, le da beso, le da abrazo. Muchas veces se sabe el nombre de uno. ¡Ay, qué gusto! El padre me llamó por mi nombre. Se acuerda de mí. Eso es porque uno se siente incluido. Imagínense en el grupo de oración si yo no me supiera los nombres de las personas del grupo de oración. Eso sería el colmo. Así que es necesario. Y ayudarles a que todos los del grupo se sientan corresponsables. Por eso, la publicidad que hacemos de los eventos, ¿quiénes son los primeros que deben hacer publicidad? Pues los del grupo de oración. ¿Quiénes son los primeros que deben invitar al seminario de vida, al encuentro de sanación, a lo que estemos realizando? ¿Quiénes son los primeros que deben hacerlo? Pues nosotros, porque nos sentimos corresponsables del desarrollo del grupo de oración. ¿No te parece genial ese G? Vamos al tercero, C. Así está en el 226, así tal cual está. Yo solo copié y pegué, no más. Bueno, y subrayé. C, formación bíblico-doctrinal. Para nosotros, las escuelas de evangelización han sido un aporte muy grande y una fuerza muy grande. Tanto que tenemos formación de documentos y formadores para exportar, para mandar a otras ciudades y a otros países. Así de fuerte ha sido. Sin embargo, a veces en casa de herrero, asador de palo. Dígame si aquí no hay un trabajo amplio para la pastoral profética. Si se desarrollara el C, de estos 4 ejes fundamentales, el C, junto con esa experiencia religiosa y una vida comunitaria, viene profundizar en los conocimientos de la palabra de Dios, profundizar en los contenidos de la fe, para madurar la experiencia religiosa. Para eso es la formación, madurar la experiencia religiosa. Y en la oración que hicimos ante el Santísimo, el Padre Martín nos llevaba a eso también, a no descuidar nuestra formación y orar y ante el Santísimo decirle: Señor, es que no quiero descuidar mi formación. Y no quiero descuidarla, y no pretendo descuidarla. Yo sigo leyendo, formándome, asistiendo a encuentros, ahora todos virtuales, viendo videos, algunas cosas, leyendo libros, para crecer y madurar en la fe, en la experiencia religiosa. Este camino, este C, no descuidar nuestra escuela de evangelización o nuestra escuela de formación, no descuidarla. Hay lugares en Colombia y en Latinoamérica donde se ha descuidado, pero hay otros que les ha tocado incursionar. Entonces, una que yo acompaño y asesoro, que es las escuelas de formación del Perú, nos tocó volverlas virtuales y entonces empezó a hacerse escuela virtual, pero eso empezó hasta este año, cuando la experiencia de formación virtual ya la llevábamos aquí varios años.
Cuando Lilia me presentó, señaló que soy profesor del institutodebiblia.com. Así lo buscas, institutodebiblia.com. Porque allí tenemos los cursos virtuales y tenemos propuestas de formación con unos profesores excelentes, no solo porque yo esté ahí, no, yo soy solo uno de esos, pero profesores y profesoras excelentes. Unas personas que uno dice, no, yo lo recomiendo porque es que es muy bueno, porque no solo da contenido, sino que da vida, da vida. Y cuarto eje, miren el cuarto eje, D, el compromiso misionero de toda la comunidad. Toda la comunidad que funciona en clave de misión. La comunidad en la que yo estoy, que se llama Dynamis, tiene un lema, y el lema es crecer para servir con liderazgo. Esa es la frase misionera para nosotros, crecer para servir con liderazgo. Entonces, la comunidad sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación, los reencanta con la iglesia y los vuelve al seno de la iglesia. ¿Cómo vive uno la eclesialidad? En su grupo de oración, en su comunidad. Ahí vive la eclesialidad. Hay gente que no va más a la iglesia, al templo, va a la Eucaristía cuando puede, pero el grupo de oración se vuelve su espacio eclesial y eso me ha impresionado mucho. Por eso desde el Vaticano II a la parroquia se le llamó comunidad de comunidades y se ha venido trabajando esa idea más grande, que la parroquia sea comunidad de comunidades. En las últimas reuniones de obispos en Colombia han trabajado ese tema y han desarrollado harto de comunidad de comunidades, porque tu grupo de oración, ese es una experiencia eclesial y que le es el rostro de la iglesia para muchos. Esta iglesia de nosotros, la iglesia católica, es muy grande y se mueve más de lo que se imaginan, se mueve muchísimo, tanto que a veces ni nos damos cuenta. Yo recuerdo hace un año un estudiante que de otra universidad donde colaboré, la Uniclaretiana, un estudiante que publica unas bobadas ahí en su Facebook sobre qué está haciendo la iglesia para ayudar en esta situación de pandemia y habló mal de la iglesia católica y él es católico. Yo le escribí por el interno, le escribí al WhatsApp y le digo, ¿usted qué anda diciendo? ¿Cuál es su bobada? Usted está hablando desde la ignorancia. No, pero ¿qué está haciendo la iglesia? Espere, le cuento. Solo en la arquidiócesis de Bogotá hemos repartido 1 millón de mercados en esta circunstancia de pandemia. ¿Usted sabía eso? No. Ah, pues entonces sí se está haciendo. Y empiezo a mostrarle con datos frescos y números frescos. Al final se quedó, ay, no sabía. Sí, es que uno a veces habla por ignorancia. Pero cuando tú estás haciendo algo y sales de esa quietud, ahí es la iglesia la que está saliendo, es la iglesia la que está realizando. Bien, 4 ejes. Y vamos a esta tercera herramienta, a ver si no es de las nuestras, tercera herramienta, promover el uso de los carismas, especialmente el discernimiento. Promover el uso de los carismas. Miren este numeral 188 de Aparecida. Promover el uso de los carismas. Los obispos, como pastores y guías espirituales de las comunidades a nosotros encomendadas, estamos llamados a hacer de la iglesia una casa y escuela de comunión. Como animadores de la comunión, tenemos la misión de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la iglesia. Como padres y centro de unidad, nos esforzamos por presentar al mundo un rostro de la iglesia en la cual todos se sientan acogidos como en su propia casa. Miren esta tarea, este eje para lograr, esta herramienta para lograrlo. Miren esta herramienta. Promover el uso de los carismas. Miren cómo lo dice allí. Está hablando de los obispos. Miren la tarea que nos pone. Tarea 1. Pastorear y acompañar procesos comunitarios. Quisiera subrayar toda esta parte porque es nuestro punto débil. El punto débil en toda la iglesia. El punto débil en la renovación carismática, el punto débil tuyo y mío, es el pastoreo, el acompañamiento de las personas y de los procesos comunitarios.
No ha sido fácil organizar ministerios de pastoreo, porque no son tan visibles, porque no son tan notables. Entonces a veces son ministerios que se noten. Y el trabajo del ministerio de pastoreo es lento, es uno a uno o es cuidando procesos comunitarios. A veces no recibe todo el aplauso ni la palmadita en la espalda que queremos. Pero ahí está una tarea: promover este trabajo, pastorear y acompañar. Segundo elemento, animar la comunión y la participación comunitaria. Animar comunión y participación en la comunidad. Que todos se sientan incluidos, valorados, llamados por su nombre, tenidos en cuenta. El tercer elemento que dice este numeral: acoger, discernir y animar. ¿Qué cosa? Acoger, discernir y animar, 3 verbos. ¿Para qué es lo que hay que acoger, discernir y animar? Carismas, ministerios y servicios eclesiales. Noten ese gran número, noten esa tarea, donde señalo y subrayo discernir. El año pasado que estaba en curso, la nueva evangelización, propone el documento de Aparecida promover el crecimiento y desarrollo de los carismas, de los ministerios, de los servicios. Compadre, gracias a Dios. Lilia, ahora te escuchamos a ti. Lilia, te escuchamos a ti. Bien, continúo. ¿Cómo hizo Pablo de Tarso? ¿Cómo hizo para que sus comunidades crecieran? Les doy el secreto. Miren todo el secreto. Pablo formaba una comunidad, llegaba a una ciudad, formaba comunidad, estaba con la comunidad apenas 2 o 3 meses. En la comunidad en la que más estuvo fue en Éfeso, pero la mayor parte del tiempo estaba prisionero, estaba en la cárcel. Ahí duró 2 años, sí, pero la mayor parte en la cárcel. Entonces, ni modo. ¿Qué hizo Pablo para que las comunidades crecieran? Les enseñó discernimiento. Esa fue toda la clave. Todo lo que más desarrolló fue discernimiento. Y yo me lo creo. Entonces, en la comunidad, cuando están en coinonía de preservidores, lo que más trabajan es discernimiento y estudian discernimiento. Discernimiento de carismas, discernimiento del llamado al ministerio, cómo ir discerniendo. Y para los servidores les damos cursos, talleres, ejercicios de discernimiento, porque sabemos que eso es lo que va a hacer crecer nuestra comunidad, que les enseñemos a discernir. Si no les enseñamos a discernir, siempre dependerán de los coordinadores, siempre van a depender de nosotros que coordinamos, entonces siempre estarán ahí pegados al coordinador. Pero repito, cuando les enseñamos discernimiento, la cosa es mejor. Hay que enseñar carismas y hay que enseñar discernimiento de carismas. Hay que desarrollar ese tema de discernimiento de carismas. Les digo, hace 20 años hicimos el primer retiro de discernimiento de carismas como retiro. En el 2001, en diciembre, a comienzos de diciembre del 2001, hicimos el primer retiro de discernimiento de carismas con ayuda de varios y empezar a crecer. Después de todos estos años, hasta hace poco, pude terminar mi guía del retiro de discernimiento de carismas. La guía nomás. Escribirlo ha sido muy difícil y la guía, que una guía son 20 hojas, 30 hojas nomás. Guía del retiro de discernimiento de carismas. Durar 20 años solo para la guía del retiro, eso es harto. ¿No les parece? Muy demorado nosotros, pero porque no ha sido fácil, porque ha sido enfrentar distintas circunstancias y ya logramos entender por qué el tema de carismas es tan fácil y tan difícil. El tema de carismas es facilísimo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque depende desde dónde se hace el discernimiento de carismas. ¿Dónde me paro para hacer el discernimiento de carismas? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me ubico? Entonces hay
hemos encontrado como 4 o 5 lugares desde donde uno se ubica para hacer el discernimiento, y por eso los que más tiempo llevan se dan cuenta que a veces uno dice una cosa de carismas y otro dice otra, y hasta se contradicen a veces, y leen los mismos textos bíblicos y dicen cosas distintas. Eso es porque depende de dónde se ubique. Entonces imagínense, una tarea que nos ha llevado 20 años, pero ya logramos, de manera que podamos ayudar en ese discernimiento de carismas. Y ese documento final lo acabamos de estrenar en Semana Santa, en una comunidad en Atlanta, Georgia, que estaba allí de misión. Ahí sí fue presencial. Bien, vamos quedando claro con la tercera herramienta. La tercera herramienta es el desarrollo de los carismas. Discernir, ejercer, promover, desarrollar los carismas. Y en ese elemento íbamos nosotros aquí. Bien, aquí, en el numeral 188 de Aparecida. Y todo esto, pues acoger, discernir, animar carismas, porque los carismas van a llegar a los ministerios. Entonces esos carismas se van a institucionalizar y desarrollar en los ministerios y en los demás servicios de la iglesia. Así que cuando yo estoy en mi trabajo dando clase, estoy ejercitando carismas. Eso no es que ahí no estoy ejercitando, aquí estoy ejercitando carismas. Cuando tú estás dando una predicación, una enseñanza, estás contando un testimonio, ¿te has fijado cuántos carismas utilizas? Pero son hartos. Mejor dicho, planeemos el retiro de discernimiento de carismas. Lo tendremos. Y la cuarta herramienta, miren la cuarta herramienta de formación. Esta es más amplia, porque miren, ya no es un numeral, son hartos numerales. Cuarta herramienta, formación procesual y permanente. Así le llama el documento de Aparecida. Formación procesual y permanente. Y miren los numerales que estoy señalando. Desde el 276 al 285. Así que, queridos hermanos de Pastoral Profética, que tenemos que dar formación, estos numerales nos toca volver a leerlos. Tenemos que volver a leerlos, porque ahí nos habla de este cuadro que les estoy mostrando. La formación, el aspecto de la formación permanente, entonces, en el encuentro con Jesucristo, en la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Y habla de dimensiones de formación. Entonces, en las dimensiones de formación, dimensión humana y comunitaria, dimensión espiritual, dimensión intelectual, dimensión pastoral y misionera. Y nos habla de una formación que contempla el acompañamiento de los discípulos. Esa parte antes no la hacíamos, no era muy tenida en cuenta. Uno daba un curso y se iba, ya. Ahora nos toca planear el acompañamiento de los hermanos que hacen el curso. Hay que planear el acompañamiento. Y es, una vez que terminen el curso, ¿qué van a hacer? ¿Este curso para qué les sirve? Nosotros llegamos a proponer cursos y hasta diplomados. Y tomaban el diplomado y después como si no hubieran hecho nada, porque no se les nota por ningún lado. Ah, pero yo hice el diplomado. Sí, pues que se te note. ¿Aprendiste algo y qué? Porque no planeábamos el acompañamiento de los discípulos en su formación. Y un cuarto aspecto es una formación en la espiritualidad de la acción misionera. No es una espiritualidad del intimismo, de yo con yo, o de la pastoral, recuerdan que dije de conservación. No, no es de conservación. Es de espiritualidad de acción misionera. Esas son las 4 herramientas. No más. Fácil. Pero si las vamos aplicando, eso va a ser una experiencia bien maravillosa. Y el último punto es ponerse en acción. Ponerse en acción. Aprender de San José a ser emprendedor. Eso es ponerse en acción. Aprender de San José. En la oración que también nos hizo el Padre Martín, nos recordó a San José, patrono de la iglesia. Estamos en el año de San José. Pasamos ahorita marzo y entonces por el 19 de marzo, día de San José, y ahí se quedó. No, señores, yo he aprendido de San José 3 grandes cosas. San José he aprendido 3 grandes cosas. Miren la primera, el sueño. Aparecen
aparentemente 3 sueños, realmente son 4 sueños los que tiene José. 4 sueños, pero no se quedó en el sueño lo llevó a la acción. Del sueño pasó a la acción. Ay, a mí cómo me gustaría el grupo de oración así. ¿Cómo sería la comunidad así? Qué bueno si la renovación carismática fuera así. No se quede en el sueño, hay que pasar a la acción. Y se pasa a la acción como emprendedor. Son 3 cosas que le he aprendido a San José. Del sueño pasa a la acción y de la acción se hace con carácter emprendedor. ¿Lo han visto ustedes? ¿Han hecho esa tarea? Pregunto. ¿Ustedes ya hicieron la tarea de San José, mirar el emprendedor que es San José? ¿O solo nos quedamos con las virtudes de San José, que son muy buenas? O que San José, pues el hombre justo, que iba a dejar a María y entonces vino el ángel y eso. ¿Hemos estado mirando solo el aspecto piadoso de San José o estamos mirando cómo se pone en acción? Piénsenlo un momentito y yo tomo agüita. Miramos a San José, ¿se arriesgan? ¿Cómo todo esto que nosotros decimos en San José ya estaba presente? Solo vamos a leer Mateo 1 y 2. ¿Tienen su Biblia ahí al lado? Yo les dije al comienzo, todo esto que vamos a hacer lo vamos a aplicar con un texto bíblico. Bueno, este es un texto bíblico muy largo. Mateo capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cómo se llama el Evangelio de San Mateo? Mira el capítulo 1, versículo 1. Y así es como se llama el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo se llama el Evangelio de San Mateo? Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Increíble, así se llama el Evangelio de San Mateo. El origen de Jesucristo. Mira el versículo 18. Y el versículo 18 nos va a decir de nuevo el origen de Jesucristo. ¿Sí lo notan? O sea, en el mismo capítulo 2 veces le está diciendo a uno de qué estoy hablando. Del origen de Jesucristo. Y ahí en el versículo 18 nos aparece San José. Vamos a mirarlo a San José. Y voy a volver a presentarles una diapositiva que nos muestre en San José los 3 aspectos. ¿Se acuerdan los 3 aspectos? Un sueño que lo vuelve a acción como emprendedor. Solo vamos a ver esas 3 cosas en San José. ¿Listas? Qué bueno. Esas 3. Ubicando aquí entonces ponerse en acción, José muestra que es un hombre emprendedor, es un hombre proactivo, porque hace que las cosas sucedan. Si tú quieres aplicarlo esto en tu grupo de oración, en tu comunidad, todas estas herramientas de nueva evangelización, tienes que hacer que las cosas sucedan. Con parresía y sin encogerse ante el reto. ¿Bien? Con parresía, pero no te encojas ante el reto. ¿Cómo pasa del sueño a la acción? Entonces vamos a ver 3 sueños, que son 4, vamos a ver. El primer sueño es sobre la vocación y misión de José. El segundo sueño es el primer cumplimiento de la misión de José. Y el tercer y cuarto sueño son el segundo cumplimiento de la misión de José. Leamos el versículo 18 al 24. Vamos a ver el primer sueño, la vocación y misión de José. Mateo 1, 18 al 24. Y dice así, yo ya lo puse aquí en la pantalla como porque quedara fácil. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Primera decisión, José sin discernimiento. Versículo 18 y 19, eso es José sin discernimiento. Ahorita lo vemos más. Miren la intervención divina, y aquí interviene el Señor. Mire esta intervención divina tan bonita. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está la revelación. Y luego viene la acción. Miren esta acción. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Por eso utilicé aquí dos colores. Pero veámoslo en la gráfica. Con gráfica se ve hasta bonito. Uno, el sueño. Antes del sueño está la intención de abandono. Abandono esto, o sea, José sin discernimiento. José no había discernido bien. Su discernimiento no fue el mejor hasta que viene la intervención divina, el versículo 20. Esa intervención divina, el ángel que le habla, que le muestra su misión, que para qué fue llamado, qué es lo que tiene que hacer. Luego viene la revelación de esa misión y ahí está el sueño. Tú lo que debes hacer es esto. Pero se puede quedar en el sueño. No, afortunadamente el hombre despertó y pasó a la acción. Versículo 24. Estoy dividiendo el versículo 24. Este es el versículo 24, pero lo divido en tres partes. Despertando José del sueño. No se quedó en el sueño. No se quedó echando globos. No se quedó pensando qué pasaría si... No. Ve, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, se puso en acción, se determinó, tomó la decisión y se determinó. ¿Y qué hizo? Tomó consigo a su mujer. Así que se quedó con María y asumió su misión. No se quedó pensando cómo sería el ideal, sino que empezó a trabajar en el ideal. Y eso lo llevó entonces al emprendimiento. Miren estas dos características. Las personas emprendedoras tienen metas claras, pues se las revelaron en el sueño, va a tener metas claras. Y los procesos, porque le dicen, le vas a poner por nombre, y esto significa, y se cumplirá lo del profeta. Tiene claro los procesos por donde deben seguir para obtener los resultados deseados. Eso es un emprendedor, José. Segunda característica de este emprendedor, trabaja por más de lo que se le paga. Trabaja por más de lo que se le paga. Porque lo que está haciendo es observar los valores agregados y no cuánto dinero va a ganar. ¿Qué tal José diciendo, bueno, y ahí cómo vamos y cuánto voy a ganar y yo qué? Pues sí, ser papá de un hijo que no es mío y luego y María y de ahí para adelante qué, y eso cómo quedamos. ¿Ahí qué? No, quiero que se detengan en el versículo 23 y noten el valor agregado que tiene que notar José. Miren el valor agregado. Un cambio de relación de Dios. El cambio de relación de Dios es Dios con nosotros. Ese es todo el cambio de relación y todo el Evangelio de Mateo nos va a mostrar que Jesús es Dios con nosotros. Y en Mateo 18, 20, cuando dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. Y en Mateo 28, 20, cuando termina el Evangelio dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. José desde el comienzo descubrió cuál era el valor, una inversión. Ya no era nosotros en función de estar con Dios, sino que cambió todo. El valor es Dios en función de nosotros, Dios con nosotros. Y eso es un cambio de relación que tal vez todavía no hemos alcanzado a comprender. Pero José le tocó comprenderlo allí. Dios con nosotros. Segundo sueño. Miren el segundo sueño y el primer cumplimiento de la misión. Segundo sueño. Mateo 2, 13 al 15. Miren cómo dice. Después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, pues Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Y qué hizo José? Miren la acción. Se levantó, tomó al niño, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta.
De Egipto llamé a mi hijo. Observen otra vez el profeta ahí. Pero quiero que veamos acción. 3 partes. El sueño. ¿Y qué es el sueño? Miren el sueño. El sueño es: levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto, estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matar al niño. Ese es el sueño. Pero viene la acción, y la acción es que se levantó, tomó al niño, aunque fuera de noche, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes. ¿Ya? Si mandó matar a los niños menores de 2 años, entonces tal vez entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes pasaron unos 2 años, es lo que se suele decir. Pero bueno, eso es información. El asunto es que no se quedó en el sueño, sino que el sueño lo volvió acción. Y eso muestra otro emprendimiento. Miren este otro emprendimiento. José, como los emprendedores, centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. O sea, focalizan su energía, sus capacidades, sus talentos, sus carismas en desarrollar cómo hacer las cosas de mejor manera. O sea, si fuera en lugar de proactivo se llama reactivo. En lugar de emprendedor es aquel que echa todo para atrás, dice, pero a esta hora de noche y yo tengo sueño. ¿Qué soldado va a venir a buscarnos ahorita en la noche? No, mañana nos levantamos temprano y nos vamos. Señor, este hombre empezó a trabajar desde ahí. Se levantó de una vez y aún siendo de noche empezó a moverse. Y eso va a hacer que su círculo de influencia aumente. Imagínense José diciéndole al ángel, pero en Egipto yo no conozco a nadie. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Egipto si yo en Egipto no conozco a nadie? ¿A quién voy a buscar allá? Además, ya esta es mi zona de confort, aquí es donde yo vivo bien. ¿Qué voy a hacer yo a Egipto? ¡Ah! ¡Qué vaina! No, hombre, allá tendrá y pondrá otra sucursal de su trabajo, pero se va. Miren la otra característica, hace que las cosas sucedan y se vuelven dueños de la historia. Insisto, y se vuelven dueños de la historia. Porque lo que dice allí es para que se cumpla lo que dijo el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Jesús se va a poner en la misma comunión con la historia de Israel. La historia de Israel cuando Israel salió de Egipto y atravesó el desierto, así va a ser. Jesús tiene que hacer la misma travesía por el desierto cuando tenga que salir de Egipto y volver a Israel. Hace que las cosas sucedan y por eso marcan la historia. Por eso dejan una huella en el telón de la historia. Y vamos al tercer sueño y cuarto sueño. Van a ver que es tercer y cuarto sueño. Pero es el segundo cumplimiento de la misión. Capítulo 2, versículos 19 al 23. Muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó y tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, vean el cuarto sueño, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Notan que realmente fueron 2 sueños ahí. O sea, realmente fueron 4 sueños. Pero del sueño pasó a la acción. El sueño es este. Vuelvo y lo señalamos. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Levántate, toma contigo a tu hijo y a tu madre y vete para Israel, porque ya ha muerto el que buscaba para matar al niño. Entonces, ahí está el sueño, revelándole, ponte en acción, diciéndole, ahora esto es lo que tienes que hacer. Ustedes se imaginan José diciendo, pero ahora ya en Egipto estamos instalados, ya en Egipto tengo mi trabajo, en Egipto las cosas están bien, el niño ya aprendió, ya está hablando hasta egipcio, y hasta bonito que se le escucha al egipcio. No, nos quedamos aquí. Señores, se puso en acción.
Y ahí están los versículos 21 al 32 que se puso en acción. Se levantó y tomó consigo al niño y a su madre y entró a Israel. Se puso en acción. Y aunque tiene otro sueño, pues Herodes murió, pero el reino lo delegó, lo heredaron los hijos. Los hijos de Herodes repartieron. Herodes era rey, un reyecito chiquito, reyesuelo, porque el emperador era el rey supremo. Pero muerto Herodes el Grande, se llama así Herodes el Grande, los 3 hijos se repartieron el país, se lo repartieron. Y allí en la parte de Judá y de Belén, allí en esa parte, se quedó Arquelao. Y ahí reinaba Arquelao, en Judea. Judea, capital Jerusalén. Y Belén queda en la región de Judea. Así que, ¿qué tiene que hacer? Irse a Nazaret. Y curiosamente, al irse a Nazaret, va a cumplir otro oráculo de otro profeta, que lo llamen Nazoreo. Pues debe ser nazareno, pero Nazoreo, ¿por qué? Es por lo siguiente, porque en hebreo Nazir significa consagrado. Eso significa Nazir, consagrado. Es que le digan el Nazoreo es por un juego de palabras para decir que él es el consagrado. ¿Bien? Eso es lo que va a mostrar allí. Por eso Nazoreo no nos suena a nazareno, pero es por el sentido de que él es el consagrado. Miren estas 3 características de este emprendimiento. Tienen claro que la causa y el efecto, medios y fines, semilla y fruto, no pueden estar separados. Que lo que se siembra se cosecha. Eso no está separado. Eso lo tiene que aprender José y trabajar José, que causa y efecto no están separados. ¿Qué es lo que quiero? Tiene la tarea de cuidar al niño y de cuidar a la mamá. Para eso tiene que sembrar bien, trabajar bien, hacer las cosas bien. Segunda característica, miren, se anticipan al cambio. Nótenlo, se anticipan al cambio. Entonces, caramba, ya está Arquelao en lugar del papá Herodes. Se anticipó al cambio y por eso cambia de dirección y asumen con cierta facilidad las transiciones. Irse para Nazaret y montar todo de nuevo en Nazaret. Se adaptan a las transiciones. Y estamos en la historia en un momento de transición bien fuerte. Y C, tienen disciplina en el ejercicio de los valores para que los valores se vuelvan virtudes. Y dígame si no hemos hablado de las virtudes de José. Tienen una disciplina que hace que los valores se conviertan en virtudes. José nos enseñó 3 cosas sencillas, ¿no? El sueño que se vuelve acción. Así que debemos aprender de José, de estas características de los emprendedores, porque muchas personas van a recibir esos beneficios, empezando por nuestra familia, asumiendo nuestra familia. Cuando todo esto que hemos hablado, estas 4 herramientas para la nueva evangelización, las empezamos a trabajar poco a poco, podemos hacer que sucedan fenómenos maravillosos. Que un grupo de oración pequeño empiece a crecer en todos los aspectos, no solo en número de personas, sino en organización, en desarrollo, en coinonías, y eso termina haciendo crecer todo. Pues aprendemos que nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Yo creo que Jesús aprendió de José eso. Si ustedes recuerdan el evangelio de estos días, creo que fue el jueves, el viernes, ayer, de la multiplicación de los panes en Juan 6. No se necesitó mucho, 5 panes y 2 peces. Nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Andrés presentó a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenemos. Y Jesús hizo el milagro. En cambio, Felipe dice que ni con 10 millones de pesos en pan alcanza para que esos 5,000 coman, aunque sea un poquito. Sí, porque habla de que ni con 200 denarios de pan. Y un denario es un día de trabajo. Y aquí en el momento tenemos más o menos el día de trabajo en 50,000 pesos. Multiplique 50,000 por 200 días y te da 10 millones de pesos. Y dice este man que ni con 10 millones de pesos alcanzamos a que esta gente coma algo. Apréndanse esta frase.
Nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. No tenemos más, pero con esto que tenemos podemos hacer mucho. Y tercera conclusión, estamos llamados a superar obstáculos para realizar las maravillas que el Señor nos pide realizar. Y tenemos las capacidades para lograrlo. Nuestra tarea aquí, creo que todos los que estamos aquí reunidos somos servidores. Y nuestra tarea como servidores es solucionar obstáculos, superar obstáculos para avanzar y sostener cosas más grandes. Total, al final vamos a ganar nosotros, van a ganar las personas que están a nuestro alrededor y todos salimos adelante. ¿No les parece genial? Nótenlo en San José. San José nos muestra que sí es viable lo que 20 siglos después nos va a presentar la nueva evangelización, la conversión pastoral y el documento de Aparecida. ¿Habían visto esa relación? Yo no. Fue preparando todo y dije, ¿y cómo les muestro que esto sí puede ser real? Además de mi testimonio comunitario, que ustedes lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook, YouTube y en un blog. Tenemos blog también. Entonces, pues, en Instagram también. Tenemos Instagram de la comunidad. Eso se puede ver. Entonces puedo hablar de lo comunitario. Y no somos muchos. Servidores solo somos unos 20. No somos muchos, solo servidores unos 20. No más. Sí se puede. Pero cuando estaba mirando todo y para no decir mi comunidad hace, mi comunidad dice, mi comunidad pasa, con mi comunidad, para no ponerme en eso, dije, veámoslo en San José. Y todo ha estado conectado con la oración que nos orientó el padre Martín Delgado. Así que estoy sorprendido porque cuando yo estaba en la oración, metido en la oración, decía, ay, yo voy a hablar de eso. Y yo preparé eso. Y el padre, ¿cómo sabía? Porque el Señor sí sabía lo que necesitábamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? ¿Quedó claro todas estas herramientas? Disculpen que les hablé como 1 hora y 20 minutos. Duraría mucho más escuchando estas enseñanzas tan valiosas, sobre todo yo que estoy nueva, en una nueva coidonía y bueno, un alimento, el Espíritu Santo sabe ya por qué puso este mensaje, esta palabra, este momento para que lo necesitamos todos.